Una pregunta. Hola, Wendy. Mire, usted siempre va a hacer el quiz. Lo hacemos el viernes. Ah, listo, doctor, gracias. Bueno, ya podemos empezar. No hay problema, doctor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. El tema que vamos a exponer mi compañero y yo es síndrome coronario agudo, Carlos y mi persona, Didier Quintero. Ya. Bueno, dentro de la definición del síndrome coronario agudo, tenemos que esto va a ser una afección que puede ser provocada por una reducción repentina o también por un bloqueo en la irrigación sanguínea al corazón, más que todo por las arterias coronarias. Y puede estar ocasionada por lo que es la ruptura de una placa o la formación de coágulos en las arterias coronarias. En este caso, se puede clasificar esto en dos grupos, como lo ven en la diapositiva, como lo es pacientes con infarto agudo de miocardio, que es lo mismo del sinónimo al síndrome coronario, con elevación del segmento ST, y pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Bueno, así como mi compañero lo mencionó, la definición del síndrome coronario va determinada con relación al factor de riesgo que estemos cursando con relación al síndrome. Se define como tal en el momento en el que se produce la ruptura de la placa aterosclerótica, y esta como tal va a producir un tipo de agregación plaquetaria en el cual lo que va a producir es una oclusión ya sea parcial o total de la luz del vaso, y esto nos va a poder determinar el tipo de síndrome coronario agudo que estemos causando en el momento. Si tenemos un tipo de oclusión total, estaríamos hablando de un síndrome o un infarto de síndrome, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y cuando hablamos por un síndrome con una suboclusión, podríamos estar hablando de un síndrome con elevación del segmento ST por suboclusión, o sea que este sería sin elevación del segmento ST. Bueno, a continuación vamos a describir lo que vendría siendo como tal el síndrome del segmento ST, sin segmento ST. Entonces tenemos que es una placa suboclusiva de un trombo blanco que cede a antitrombóticos y antiagregarios. Y este se determina como un desnivel del segmento ST o un desnivel o una suboclusión de esta placa, donde podríamos encontrar ondas T simétricas, y podríamos definirlo en caso de existir o no un tipo de lesión subendocárdica o subepicárdica. Continúa. Bueno, en el caso de la fisiopatología del síndrome coronario por desnivel del segmento ST, tendríamos que se va a dar un desbalance del aporte oxígeno y como tal un desequilibrio por la falta de oxigenación hacia el propio músculo cardíaco. Esto como tal lo que conllevaría sería a la aparición y la suboclusión como tal de este síndrome sin elevación del segmento ST. Continúa.
Bueno, para la determinación de este tipo de síndrome sin elevación del segmento ST, tenemos que tener en cuenta directamente a la presentación del paciente, hacer un diagnóstico a través de la anamnesis y una buena entrevista con el paciente, porque esto nos va a ayudar a determinar el momento en el que se nos presenta, qué tipo de síndrome coronario sin elevación de segmento ST estamos presentando, ya que de esto existen dos tipos. Existe un tipo el cual se determina como un síndrome sin elevación del segmento ST de tipo angina inestable, y tenemos otro síndrome que ya sería un infarto sin elevación del segmento ST. Esto lo podemos determinar al momento de que el paciente se nos presenta. Este nos va a describir que va a presentar un tipo de dolor anginoso, en el cual vamos a nosotros a determinar el momento de la aparición, si el dolor es prolongado, si no es prolongado. Vamos a determinar si es una angina inestable, si es estable, si es de esfuerzo, si es de reposo. Esto nos va a ayudar a determinar, asociado a los paraclínicos, como sería el informe del electrocardiograma, en donde nosotros vamos a determinar con relación a la aparición o alivio del dolor del paciente, qué tipo de síndrome coronario estaríamos cursando. Entonces nosotros vamos a tener que el paciente va a presentar al electro unas modificaciones como lo serían la aparición de el punto J por debajo del segmento ST, una depresión en el lugar del segmento ST, y en ciertas caras esto nos determinaría o no si hay lesión o estamos cursando con una isquemia al momento del ingreso del paciente. Entonces se dice que al momento del ingreso el paciente presenta cambios que con el manejo de analgésicos como es el isosorbel alivian. Estaríamos cursando un tipo de síndrome coronario por depresión del segmento ST de tipo angina estable, donde el paciente nos describe que presenta un dolor en la zona precordial que puede irradiarse a espalda, a mandíbula o a hombro, y determinaríamos que es un tipo de angina inestable. En el caso de ser un tipo de infarto con depresión del ST, ya nos ayudaría más que todo el análisis del electrocardiograma y también teniendo en cuenta los biomarcadores. Vamos a tener una característica en el paciente que presenta la angina inestable. Se dice que en el 50% de los casos no existen cambios electrocardiográficos, y los biomarcadores, que son las troponinas en este caso, serían negativas. Entonces podríamos estar cursando con un tipo de angina inestable de tipo cardíaco, pero que no llega a ser infarto, que si no se llega a manejar, podría surgir a manera de infarto, como ya sería con la aparición en el electrocardiograma, con las modificaciones a través del estudio de las dosis derivadas, que vamos a tener los cambios que son a través del segmento ST, como es la depresión, el punto J por debajo del segmento de la línea isoeléctrica y la aparición de la lesión en las distintas derivadas. Entonces ya tenemos en cuenta que tenemos que tener en cuenta la aparición y la prolongación del dolor en el paciente mediante la exploración física y la entrevista. El análisis de los electrocardiogramas, que se recomienda que sean secuenciales para ver si hay cambios o no después de la ingesta de los analgésicos, y la aparición de los biomarcadores positivos o negativos en dado caso. Listo. Entonces tenemos que la valoración diagnóstica la vamos a hacer a través del análisis de los biomarcadores, como en este caso son las troponinas, y se van a tener en cuenta distintos tipos de métodos, como son la aparición de las troponinas desde las 0 horas hasta las horas posteriores al ingreso del paciente, si ya se ingresa como tal. Vamos a tener también la aparición y el análisis en el electrocardiograma,
como lo podemos ver aquí a continuación en las derivadas D2, D3, B4, B5 y B6, donde podemos apreciar el infradesnivel del segmento ST, ya que la imagen no nos ayuda a definir, pero sí podemos notar ahí la aparición del infradesnivel. Podríamos estar hablando de un tipo de lesión de tipo subendocárdica en este caso. La otra prueba que vamos a realizar de valor diagnóstico es la prueba de esfuerzo en el paciente, donde se le pide que se le ponen al paciente lo que son los electrodos para practicar electrocardiograma mientras el paciente está haciendo una actividad física. Así podemos determinar cuáles son los electrocardiográficos que podemos obtener en estado de actividad del paciente durante aproximadamente 45 minutos, y vamos a poder determinar qué tipo de angía estamos manejando, si es una angía estable de esfuerzo, de aparición repentina, si se calma con el reposo, si aumenta con la actividad física. Entonces estas serían las pruebas de valor diagnóstico que deberíamos tener en cuenta al momento de recibir un paciente con un posible síndrome coronario con disminución del segmento ST. Bueno, acá tenemos lo que es a base del tratamiento, pero acá a la derecha tenemos un score o un algoritmo que vamos a tener en cuenta al momento del ingreso del paciente, en donde vamos a utilizar tres factores, donde el factor primordial va a ser el uso de las troponinas de las 0 a 1 hora, donde vamos a empezar a descartar o a aproximar el diagnóstico con relación a la aparición de las troponinas. En el primer caso tenemos que las troponinas de las 0 a 1 hora son muy bajas o no existen cambios en troponina. Entonces se dice que se descarta el paciente porque al momento del ingreso se dio la angía y no dieron positivas estas troponinas. Entonces la conducta que se toma en este caso sería darle la salida al paciente. Después tenemos como una prueba opcional hacer la prueba de estrés, que fue la que les comenté, la angiografía, o en caso tal un ecocardiograma. Ya todo depende de la conducta que decida tomar el médico en ese momento. Ya cuando tenemos otros resultados, una alternativa donde las troponinas pueden estar positivas dentro de las 0 y 1 hora, se le deja al paciente en observación. Dentro de 3 horas se vuelven a practicar las troponinas, se practica un ecocardiograma para analizar la actividad del corazón como tal, y se hospitaliza y se procede a hacer lo que sería la angiografía para determinar el porcentaje de obstrucción que tenemos de coronaria. Se hace la prueba de estrés, y en caso de que las troponinas perduren altas de 1 hora, se confirma el diagnóstico y se le da todo el protocolo coronario que habría que tomar a través de los medicamentos del manejo con los trombolíticos, con las terapias antiplaquetarias y los beta bloqueadores. Y como tal, acá dice que se practica lo que es el tema de la angiografía, y se practica también el ecocardiograma. Entonces acá el tratamiento a corto plazo, que serían los tratamientos que se van a dar en el momento en el paciente, tendremos los antiisquémicos y tenemos los antitrombóticos. Dentro de estos tenemos la estetroquinasa, que es a la que se tiene acceso en el momento para hacer el manejo antitrombolítico. Y como manejo antiisquémico tendríamos que poner la isosorbil sublingual para lo que es el manejo del dolor del paciente. Si el dolor cede a la ingesta de la isosorbil, podríamos también determinar el tipo de angía que estuviéramos manejando en este caso. Listo. Siguiente diapositiva.
Bueno, ya los tratamientos a largo plazo, dependiendo del paciente y de la conducta que se debe seguir, la recomendación es mantener el estilo de vida saludable, no el consumo de tabaco y mantener una alimentación balanceada con relación a lo que pueda afectar. Siguiente. Bueno, ahora como tal, vamos a definir lo que ya había explicado con anterioridad, que es la aparición del tipo de angina. Entonces, hablaríamos de la angina inestable cuando el paciente describe que el dolor, este tipo precordial, es de aparición espontánea y que cede ya sea en reposo o con el esfuerzo físico. Entonces ya se procedería a tener el análisis clínico y se tomarían como tal los factores como el electrocardiograma, los biomarcadores, como lo había mencionado con anterioridad. Entonces acá tenemos el ejemplo de un electrocardiograma donde se muestran las 12 derivadas y tenemos como tal el ejemplo de un síndrome coronario con infarto sin elevación de ST. Como podemos observar, tenemos las derivadas que se muestran, la B4, B5, la D1, la D2, el infradesnivel que tiene como tal la lesión subendocárdica. Se nota la depresión del segmento ST y las ondas T un poco más aplanadas en ciertas derivadas como tal. Y acá ya tenemos como tal el ejemplo de lo que sería el antes con la aparición de la onda T. Tendríamos durante la angina estable y después se hace un electrosecuencial donde otra vez volvemos a tener el resultado que tenemos el segmento con el QRS en las condiciones normales. Listo. Bueno, ahora vamos a seguir con el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. En este caso, tenemos que este infarto es una de las entidades o de los diagnósticos con mayor frecuencia en los pacientes hospitalizados. Que cuando nos llega el paciente, lo que hay que valorar por primera vez es si el paciente tiene el dolor, un dolor bastante fuerte que nos lo puede decir el paciente. Y por lo general, se puede presentar en reposo. Y cuando el paciente nos llega de esta forma, el diagnóstico provisional es el síndrome coronario agudo. Ahora, con el electrocardiograma y con los demás estudios, como lo dijo mi compañero, vamos a descartar si hay un supradesnivel o si hay un infradesnivel del segmento ST para catalogarlo. En este caso, tenemos que con la elevación tenemos la oclusión simple, en este caso por un trombo rojo que puede ceder con trombofeblíticos, y vamos a encontrar lo que es la elevación en el segmento ST. Bueno, dentro de la fisiopatología tenemos que generalmente va a ocurrir cuando disminuye de manera abrupta o de manera repentina el flujo de sangre por las arterias coronarias, después o tras la formación de un trombo que va a ocluir dichas arterias o estas arterias. Y esto previamente, o sea, lo vamos a ver en pacientes que estén cursando o que tengan aterosclerosis, y cuando le realizamos el electrocardiograma a estos pacientes, vamos a ver la aparición del supranivel o de la elevación del segmento ST en ciertas derivadas. Ahora, esta lesión se produce o puede ser facilitada por factores como tabaquismo, como una hipertensión,
como acumulación de lípidos o de grasas alrededor del corazón, que puede más adelante llegar a formar placas ateroscleróticas. En la mayoría de los casos, cuando sucede este infarto con elevación del segmento ST, lo que puede ocurrir es que se rompa la superficie de la placa aterosclerótica y esto va a hacer o va a exponer el contenido a la sangre y también puede presentarse en situaciones que faciliten una trombogénesis. En el sitio de la ruptura de la placa se va a formar un trombo y de este modo se va a ocluir la arteria coronaria afectada. Otras causas que podemos encontrar aquí, que ya son un poco menos comunes, pueden ser anomalías congénitas, vasoespasmos coronarios y trastornos generalizados. Pero tenemos que tener presente que el daño va a estar, el daño del miocardio va a depender del grado de donde se ocluyó o la arteria que se ocluyó a la parte que está irrigando. Por ejemplo, la zona del vaso donde está irrigando, que puede ser la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, y aquí se va a ver afectada cierta parte del músculo cardíaco. También que haya o no una oclusión total del vaso, o si es parcial. También la duración de la oclusión de la arteria afectada, la cantidad de sangre que puede verse o irse por irrigaciones colaterales que se pueden formar para tratar de suplementar esta demanda de oxígeno que el corazón requiera. Ahora, también en los pacientes con mayor riesgo de presentar este infarto con elevación del segmento ST, se van a incluir aquellos con múltiples factores de riesgo coronario y también vamos a encontrar otros factores que son menos frecuentes como pacientes que estén cursando con hipercoagulabilidad, enfermedades vasculares, abuso de cocaína, trombos o tumoraciones intracardíacas que pueden generar émbolos cardíacos que a largo plazo lo que pueden ocasionar es la obstrucción de la arteria coronaria, llevando así al infarto del corazón. Ahora, dentro del cuadro inicial, vamos a ver el dolor torácico. Es algo característico de estos pacientes, que es la molestia más frecuente. Va a ser un dolor profundo. El paciente nos relata que este dolor pueden sentir como una sensación de pesadez, el dolor va a ser constrictivo, un dolor opresivo, punzante, o muchas veces nos relatan o nos dicen que el dolor es quemante. En muchos casos, este dolor es muy parecido al dolor de la angina de pecho, pero a menudo va a ocurrir en reposo y puede ser prolongado y menos intenso. Entonces, el dolor va a iniciar en la zona central del tórax y de ahí puede irrigarse a los brazos. También incluso puede irrigarse a nuca, pero nunca se va a irrigar, y esto hay que tenerlo en cuenta, que nunca se va a irrigar por debajo del ombligo. Y por lo general, estos pacientes también nos pueden relatar que pueden venir acompañados como debilidad, diaforesis, náuseas, vómitos, ansiedad, y muchos relatan una sensación de muerte inminente. Ahora, también puede comenzar cuando el paciente está en reposo, incluso cuando se está haciendo alguna actividad física, pero cosa contraria a lo que ocurre con el dolor anginoso, este dolor no va a ceder aunque el paciente deje de hacer la actividad física que está realizando. También hay que descartar dolores que se pueden presentar, por ejemplo, en una pericarditis aguda, una costocondritis, trastornos gastrointestinales, porque el dolor puede parecerse o puede similarse demasiado al dolor
del infarto con elevación del segmento ST. Ahora, hay que tener en cuenta que el dolor nunca se va a irrigar al trapecio, por lo que cuando el dolor se irriga al trapecio, automáticamente descartamos un dolor por infarto con elevación del segmento ST. Ahora, también en pacientes ancianos se puede manifestar disnea repentina que va a evolucionar hasta la aparición de un edema agudo de pulmón. Otras manifestaciones iniciales que son un poco menos frecuentes pueden presentarse con el dolor o inclusive sin el dolor, por lo que hay que tenerlo siempre presente, como es la pérdida de conocimiento, el estado confusional, una sensación de debilidad profunda y aparición de arritmias. Ya un momento. Bueno, dentro de los resultados de laboratorio que vamos a tener presente son el electrocardiograma, los marcadores cardíacos y las imágenes del corazón. Para poder hacer un diagnóstico de estos pacientes, tenemos que evaluar el dolor torácico, que puede ser un dolor torácico típico, atípico o inclusive el paciente puede venir sin dolor. Ver cambios en el electrocardiograma antes de 10 minutos y también la elevación de enzimas cardíacas. Pero solamente con dos criterios, por ejemplo, con el dolor torácico y con los cambios en el electrocardiograma, nosotros automáticamente podemos comenzar el tratamiento para que estos pacientes reciban o la sobrevida de estos pacientes sea mayor que el descenso de ellos. Ahora, en el electrocardiograma, lo que vamos a ver es que en la fase inicial vamos a tener una oclusión total de la arteria, que esto va a producir lo que es la elevación del segmento ST. Ahora, muchos pacientes que tienen como manifestación inicial la elevación pueden seguir evolucionando y al final presentar ondas Q, que bien sabemos que estas ondas Q van a diagnosticarnos o se va a diagnosticar como una onda Q patológica, como una necrosis, afectando directamente al miocardio. Como lo vemos aquí, vamos a ver el supranivel del segmento ST en la derivada de 2, en la B1, en la B4, en la B2 y en la B3. Y hay que tener presente y hay que tener en cuenta mucho el valor diagnóstico de lo que nos arroja el electrocardiograma. Ahora, dentro de los biomarcadores cardíacos o las enzimas cardíacas, estas en un inicio no son tan importantes porque muchas veces ellas nos pueden llegar a confundirnos con otros problemas musculares o con otras patologías que el paciente pueda estar llevando. Por eso, se puede diagnosticar al paciente con infarto con elevación del segmento ST solo con el dolor torácico y con cambios en el electrocardiograma. Ahora, dentro de estas vamos a encontrar que las pruebas que pedimos son las de la troponina, que la primera es la troponina sensible, que se puede muchas veces confundir el resultado con problemas de injuria miocárdica y nos puede dar un resultado equívoco a lo que nosotros queremos llegar. La otra son las troponinas positivas, que al tener este resultado no va a ser posible confirmar con exactitud que sea un infarto o por elevación del segmento ST. Ahora, también podemos pedir las troponinas ultrasensibles, que estas, al realizar el estudio de estas, se van a ver elevadas en estos casos desde el momento cero, o sea, desde que llega el paciente y se le va a volver a repetir esta una hora después para ver si hubo un aumento o si las troponinas están normales y con esto vamos a descartar que sea por otras patologías asociadas o que sea por una elevación del segmento ST. En este caso, estas son mucho más rápidas y por lo mismo hay que tenerlas en cuenta.
Y dentro de las imágenes del corazón, lo que vamos a utilizar es el ecocardiograma, que nos va a permitir valorar la función del corazón regional y global, y va a descartar otras complicaciones que pueda tener el paciente. Bueno, dentro del tratamiento inicial, comenzamos con la intervención coronaria percutánea o la ICP primaria, que es el tratamiento de reperfusión preferido para los pacientes que estén cursando con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Esto lo vamos a hacer en las primeras 12 horas tras el inicio de los síntomas. Siempre que se pueda realizar, se debe realizar rápidamente. Ahora, en algunas circunstancias, sin embargo, esta no va a ser una opción inmediata y vamos a tener la fibrinólisis que como una opción secundaria, pero no hay que dejarla de lado porque también es muy importante a la hora de tratar al paciente. Ahora, como vemos en la imagen, tenemos que tener en cuenta, primero, si el paciente ya es elegible para reperfusión y si estamos en un hospital que tenga la capacidad para hacer la intervención coronaria percutánea, porque si no, el tratamiento va a ser un poco diferente. En el caso de que estemos en el hospital y podamos hacer la intervención coronaria percutánea, el paciente va a ser enviado al laboratorio para realizarle las pruebas para hacerle cateterismo y una vez nos lleguen las pruebas, le hacemos el angiograma. Ya con este vemos lo hacemos para ver qué arteria está obstruida y ahí vemos si mandamos solamente tratamiento médico, hacemos la intervención coronaria percutánea o hacemos una cirugía de derivación arterial coronaria con un injerto. En el caso de que el paciente lo estemos atendiendo y en la parte donde estemos no tengamos la capacidad de hacer la intervención coronaria percutánea, lo que vamos a hacer es o transferir al paciente para realizarle la intervención coronaria percutánea, pero este va a ser un poco demorado y aquí el tiempo siempre va a ser oro, porque el paciente se nos puede morir. En dicho caso, podemos administrarle un fibrinolítico, que es el segundo tratamiento que vamos a utilizar, y una vez administrado esto, lo vamos a transferir urgente para la colocación de la intervención coronaria percutánea. Y ahí hacemos lo demás, el angiograma para diagnóstico, ahí vemos si solamente tenemos tratamiento médico o si le hacemos la intervención coronaria percutánea o si le hacemos la cirugía de derivación arterial coronaria con injerto. En el otro, que es la fibrinólisis, lo que vamos a hacer, y hay que tener en cuenta que es muy importante, o sea, es una estrategia de reperfusión cuando la intervención coronaria percutánea no se pueda realizar dentro de los plazos recomendados. Esta está recomendada dentro de las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas, cuando la intervención coronaria percutánea no se pueda realizar. Ahora, la droga de elección para comenzar sería la nitroglicerina, que se va a colocar de forma sublingual cuando llega el paciente al servicio de urgencia, y después se va a poner de manera endovenosa. Ahora, no se debe poner en pacientes con hipotensión ni tampoco en pacientes que tengan infarto del ventrículo derecho, porque en este caso tendremos al paciente con una precarga disminuida y estaríamos, en vez de ayudando al paciente, terminándolo de complicarlo. También podemos utilizar beta bloqueadores, que son un pilar fundamental para el manejo, y la manera de darlos va a ser de forma oral si no existe ninguna contraindicación para realizarlo, y dentro de los más utilizados aquí son el bisoprolol y el carvedilol. Disculpen, dentro de los antiplaquetarios vamos a tener la aspirina, que va a ser la droga con la que vamos a iniciar, y lo que buscamos con esta es disminuir la agregación plaquetaria. Podemos utilizarla en una terapia dual
junto con el clopidogrel, el ticagrelol y el prasugrel. Ahora, la aspirina la vamos a utilizar en una carga cuando llega el paciente al servicio de urgencia de 300 miligramos. Y esto lo vamos a dar masticado, o sea, que el paciente lo mastique para que actúe de forma más rápida. Y posteriormente se puede seguir con una dosis de 100 miligramos, pero ya sería una dosis de carga, de base, disculpe. Ahora, el clopidogrel se utiliza una carga de 300 miligramos inicialmente y después se va a continuar hasta con 600 miligramos en total cuando mandamos al paciente para cateterismo. También podemos utilizar lo que son los anticoagulantes, los anticoagulantes, y podemos utilizar también antiagregantes. Utilizamos también las heparinas de bajo peso molecular porque son mejores, porque estas se van a aplicar de manera subcutánea y van a actuar bastante rápido. Ahora, dentro de estas podemos utilizar la enoxaparina, que la utilizamos cuando el paciente se le va a hacer cateterismo, se le pone un bolo intravenoso de 30 miligramos y se le sigue con 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y por último, podemos utilizar las estatinas como la atorvastatina de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos, que son drogas bastante importantes porque tienen un efecto pleiotrópico y van a producir una estabilización de la placa aterosclerótica, y tiene que ser unas dosis bastante altas para mantener unas metas dependiendo del paciente si tiene un alto riesgo. Ahora, la meta para estabilizar a estos pacientes desde el momento que llegan al servicio de urgencia es menos de 90 minutos, que serían como lo inicial para estabilizar al paciente para que no se nos complique. Bueno, también podemos utilizar lo que son inhibidores IECA y ARA2 o en dicho caso inhibidores de la aldosterona también. Ahora, resumiendo un poco, disculpen. Resumiendo un poco, entonces, vemos que nos llega un paciente, la presentación típico, el dolor isquémico. Tenemos que ver automáticamente que el dolor no se irradie a trapecio porque lo descartamos, que el dolor se irradia a nuca, que el dolor se irradia a brazo, que el paciente también puede venir con pérdida de conciencia, y automáticamente el diagnóstico provisional es el síndrome coronario agudo. Ahora, tenemos que ver si este síndrome coronario agudo es con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Para eso realizamos el electrocardiograma y ya con eso nos guiamos más por el diagnóstico. También con los biomarcadores o las enzimas cardíacas vemos si el paciente tiene lo que es una angina inestable o si ya lo mandamos a cateterismo o le hacemos una intervención coronaria percutánea, o si no estamos en un centro donde no podemos comenzarle con los fibrinolíticos para poder estabilizar al paciente y que el paciente no se nos muera más adelante. Y muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos que la cardiopatía isquémica sigue siendo actualmente la patología que más muertes produce a nivel mundial. El infarto agudo del miocardio, pues afortunadamente han ido mejorando las estrategias diagnósticas, las estrategias de tratamiento, las guías y el manejo de los síndromes coronarios agudos, la clasificación del infarto. Nos ha ayudado a entender mejor
de qué forma debemos tratar a estos pacientes. Históricamente, el tratamiento del infarto ha ido evolucionando. Nosotros tenemos que han ido cambiando los fármacos en el tratamiento del infarto, mejorando el pronóstico de vida de todos estos pacientes. Nosotros sabemos que inicialmente, hace mucho tiempo, cuando se inició el manejo del infarto, solamente usábamos antiagregantes plaquetarios. Cuando se inició por primera vez el uso de lo que es la aspirina y el clopidogrel, estos antiagregantes plaquetarios que hoy seguimos utilizando, solamente con la administración. Ustedes saben que la mortalidad del infarto hace mucho tiempo era una de las patologías que tenía más alta mortalidad, estaba por encima del 50% de la mortalidad del infarto, antes de todos estos tratamientos que ustedes conocen actualmente. Entonces, cuando aparecen los antiagregantes, como la aspirina y el clopidogrel, solamente con la administración de estos antiagregantes plaquetarios, se logró disminuir la mortalidad en el infarto a un 25%. Por eso hoy en día seguimos utilizando antiagregantes plaquetarios en manejo de estos síndromes. Y luego viene la aparición de lo que son, llega la aparición de la heparina sódica, y posteriormente la heparina de bajo peso molecular, que es la que más utilizamos hoy en día. Y pues nos logra una disminución en la mortalidad del infarto a un 18%. Hace mucho tiempo el infarto agudo del miocardio se manejaba como otras patologías. Los pacientes eran hospitalizados en sala general, en piso. Luego de que apareció la heparina, pues ya se avanza en medicina y por primera vez aparece la figura de lo que son las unidades coronarias o las unidades de cuidados intensivos, y se logra con la aparición de las unidades de cuidados intensivos una disminución en el infarto a un 12%. ¿Esto por qué? Porque si ustedes ven la fisiopatología del infarto, estos pacientes pues hay mucha predisposición a presentar muerte súbita, sobre todo por la aparición de arritmias ventriculares, arritmias letales, la presencia de una taquicardia ventricular, que si está en el momento de que el paciente sufrió un infarto, si esta pasa desapercibida, esto pues lleva al paciente a un paro cardíaco y a la muerte. Entonces, con la aparición de las unidades de cuidados intensivos, ya cambia el manejo del infarto. Ya, todos los pacientes que sufren un evento coronario agudo son hospitalizados en unidades de cuidados coronarios o en unidades de cuidados intensivos con un monitoreo cardiológico permanente. Entonces se lograba identificar a tiempo la aparición de estas arritmias, sea ventriculares, sea fibrilación auricular, lo cual complicaba a los pacientes y generaba que se produciera la muerte. Entonces, fíjense que llegó a una disminución en la mortalidad a un 12% con la llegada de las unidades coronarias. Luego, pues, van viniendo el manejo con nuevas drogas, como los IECAS, como los betabloqueantes, disminuyendo la mortalidad a un 9, 8%. Y después viene la época, la era de los fibrinolíticos, cuando se empieza a usar por primera vez lo que son los fibrinolíticos, la estreptoquinasa, que era una de las moléculas más antiguas utilizadas en el manejo del infarto. Pues ya logramos que a estos pacientes que tenían un infarto agudo con oclusión del vaso, realizarles infusión de trombolíticos, lograr la disolución del trombo o la disolución de la lesión y restablecer la circulación coronaria, logrando una disminución con los fibrinolíticos, lograr una disminución en la mortalidad a un 7 a un 6%. Mire cómo fue cambiando a medida que fueron apareciendo nuevas terapias en el manejo del infarto. Entonces, después de la era de los fibrinolíticos, aparece ya la era de la hemodinamia. Con la llegada de la hemodinamia en el manejo de los infartos,
pues ya la realización de lo que son el cateterismo cardíaco, la realización de las angioplastias, con la llegada de implante de stent sobre las lesiones que previamente se habían logrado realizar angioplastia del vaso, se logra una disminución en la mortalidad de infarto, llegar a un descenso increíble de un 2 a un 3% en la mortalidad de un paciente que sufre un infarto agudo del miocardio, si se realiza un tratamiento temprano adecuado de esta patología. Entonces, acá en nuestro país todavía seguimos teniendo una mortalidad alrededor del 10-12%. Esto se debe pues a las dificultades que tiene toda la población para el acceso a los recursos de salud. También se debe a falta de educación de salud pública, también a diagnóstico tardío de infarto del miocardio. Muchos pacientes presentan los síntomas típicos, el dolor precordial, clásico, como acá lo describieron sus compañeros. Paciente no consulta a tiempo, y cuando ya ingresa al sistema de urgencia encontramos ya un paciente con un infarto evolucionado, el cual ya cuando se realizan electrocardiogramas vemos que ya lo que encontramos es los signos electrocardiográficos de una necrosis ya, o sea, un infarto evolucionado. Esto empeorando el pronóstico de estos pacientes, llegando a que se presenten más complicaciones, llegando a que pacientes presenten más secuelas, que nos aumente la mortalidad en el infarto. En cambio, si estos pacientes consultaran tempranamente, se realizaba un diagnóstico temprano, estos pacientes podrían realizarse o bien trombolíticos o bien derivados a una unidad de hemodinamia y realizar una angioplastia temprana, logrando restablecer la circulación coronaria, y de esta forma evitar todas las complicaciones relacionadas con el infarto, tanto eléctricas como mecánicas. Una de las consecuencias que más nosotros vemos de los pacientes que sufren un infarto es la aparición de insuficiencia cardíaca por secundario a una remodelación que se da en el ventrículo por toda las lesiones que tiene a nivel miocárdico y del endocardio y del miocardio, lo cual lleva a que se produzca un adelgazamiento de las paredes, que el ventrículo se dilate y que esto, a fin de cuentas, genere de que este paciente pues empiece a realizar bajo gasto y signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, el reto sería pues mejorar las estrategias de diagnóstico, empezar a educar la población general para consulta a tiempo cuando tiene síntomas sugestivos de un síndrome coronario agudo. Paciente con dolor precordial, pues lo ideal es que consulte un sistema de urgencia lo antes posible. Todavía estamos atrasados en el tema, pues ya en los países industrializados pues tienen sistemas de atención prehospitalaria bastante avanzados. De hecho, ya en estos países se hace en los lugares que son lejos de centros de hemodinamia, se hace terapia fibrinolítica en el lugar de atención del paciente. Lo que se denomina la atención paramédico. Ya tienen sistemas de ambulancias dotados con electrocardiograma, con paramédicos entrenados para reanimación cardiopulmonar en caso de una complicación, para realizar reanimación cardiopulmonar avanzada, intubación, todas estas cosas, y la capacidad para poder realizar electrocardiograma, realizar un diagnóstico y definir la estrategia de tratamiento adecuada temprana, sea realización de trombolítico o derivación al centro más cercano que cuente con hemodinamia. Entonces, a nosotros nos queda mucho por avanzar en este tema, a pesar de que ya en nuestra región, acá ya tenemos varios centros de hemodinamia, pues estos centros de hemodinamia todavía falta
que estos tengan atención 24 horas. La mayoría de las hemodinamias que estamos realizando en nuestra región son programadas. Nosotros sabemos que el infarto es una patología inesperada, se puede presentar en cualquier horario, aunque por el ritmo circadiano es más frecuente de que los pacientes sufran un infarto entre las 4 y 10 de la mañana, pero igual se puede presentar en cualquier horario y se puede presentar un fin de semana, puede presentar un fin de semana largo que cuente con festivo, peor todavía porque eso empeora. Nosotros todavía en nuestro sistema de salud, los pacientes que sufren un infarto, todavía tenemos la dificultad de que la GPS se necesita autorización para la realización de todos estos procedimientos de hemodinamia que son costosos. Entonces, si un fin de semana no están los auditores, no van los fines de semana, y entonces los pacientes sufren retardo en la atención, en la realización de todos estos procedimientos, que realmente si uno revisa las guías, el beneficio de todos estos procedimientos es realizarlos en los tiempos adecuados, en una ventana adecuada para balón, en el caso de la hemodinamia, y un tiempo de ventana adecuado para aguja en el caso de la realización de fibrinolíticos. Entonces, lo ideal de la realización de la angioplastia en un paciente que sufre un infarto, lo ideal es que se realicen los primeros 90 minutos. Como sus compañeros lo decían, en el caso de un infarto, el tiempo realmente no es oro, pero el tiempo sí es miocardio viable. Entre más tiempo se pierde en revascularizar el vaso, es un tiempo de que vamos a tener mayor compromiso de la lesión isquémica y después de la lesión necrótica. O sea, es miocardio que se muere. Entonces empeora el pronóstico de estos pacientes a largo y a corto plazo. Entonces, lo ideal de estos pacientes es hacer una intervención temprana. Ustedes que están médicos en formación y que en algún momento van a salir a hacer su año social obligatorio y que por lo general les va a tocar en una zona rural o en una zona que no cuenta con servicios de hemodinamia o que no tienen servicios, lo ideal es que en el centro de salud donde ustedes estén o en el hospital de primer nivel donde estén, lo ideal es reunirse con los directores de estos centros y uno solicitar pues que al menos haya disponible, que se tenga disponible para realizar terapia fibrinolítica. Y lo ideal es que en todos los centros de primer nivel se pueda hacer terapia fibrinolítica. Nosotros sabemos que acá en nuestro departamento todavía esto no se hace, se remite el paciente solamente con aspirina, clopidogrel, atorvastatina y si acaso el anticoagulante, y a un lugar de derivación de mayor de 2 horas. Es mucho miocardio viable el que se pierde. Entonces, nos queda mucho por mejorar en este aspecto. Ojalá que esto vaya mejorando, que se den campañas de salud pública para mejorar todo esto. Y bueno, yo creo que en cuanto al manejo, no sé, lo principal es pues un paciente que hace dolor precordial, una vez que ingresa al sistema de urgencia, justamente pensando en esto de que estos pacientes necesitan un diagnóstico rápido, se crearon en todos los sistemas de emergencia lo que es el sistema de triaje. El sistema de triaje es pues una persona que esté con las capacidades para clasificar a todos los pacientes de acuerdo a la patología que presente, cuál debe recibir atención más rápida. Entonces, el infarto está en la categoría para ser atendido prioritario, pero nosotros sabemos que a veces eso no se cumple. El paciente que viene con dolor precordial, si las personas que hacen la admisión no realizan un triaje adecuado, el paciente queda en la sala de espera, sentado con dolor precordial, se atiende primero, capaz que el que viene con una herida de 1 o 2 puntos, porque viene sangrando y la sangre pues es más escandalosa y tienden a atenderlo primero,
y resulta que el que está más grave es el que vino con dolor precordial, porque capaz que es un infarto, y que si no se atiende rápido, el paciente puede presentar, como ha sucedido en muchas ocasiones, que los pacientes pueden fallecer en una sala de espera esperando ser atendidos. Entonces, pues eso es importante, que el paciente que ingrese con dolor precordial, lo ideal es, debe atender una atención prioritaria, aunque lo que dicen la guía debe realizarse un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, y con el electrocardiograma ya ustedes, pues, si el paciente tiene dolor precordial, tiene un electrocardiograma con un supradesnivel, ya nosotros sabemos que eso es un infarto, ya tiene 2 criterios de 3. No necesitamos esperar que ese paciente le tome el laboratorio, esperar la troponina, porque eso suele también, a veces me suelen llamar a mí a veces, no, que no lo hemos llamado porque estamos esperando que saliera el resultado de troponina. Si ya ustedes tienen un paciente que ingresó con un cuadro de dolor precordial típico, le realizaron un electrocardiograma, tiene un supradesnivel, ustedes no tienen que esperar a que el paciente tenga una troponina positiva para diagnosticar un infarto. Tienen 2 criterios. Tienen criterios electrocardiográficos, tienen el criterio clínico, entonces ya con eso tenemos el diagnóstico de infarto. Y ese paciente debería estratificarse para realizar el manejo, ya sea con trombolíticos o hemodinamia para realización de angioplastia. Entonces, pues, ese mensaje para dejarles, es importante que estos pacientes cuando realizan un infarto, si el infarto es sin elevación del ST, lo importante es que estos pacientes, nosotros hoy en día, pues, tenemos varias escalas para utilizar. Nosotros estratifiquemos el riesgo de este paciente. La escala que más se utiliza a nivel mundial es la escala de Grace. La escala de Grace, ustedes la pueden descargar en sus teléfonos inteligentes. Ahí les va preguntando los parámetros, si el paciente tiene antecedentes cardiológicos previos, si tiene cambios en electrocardiograma, si venía tomando aspirina, cuánto es el nivel de creatinina. Entonces, todos estos valores les van a dar un número y les va a poder permitir clasificar al paciente si el paciente es de bajo riesgo, si el paciente es de moderado riesgo, si el paciente es de alto riesgo. Nosotros sabemos que de acuerdo a la estratificación en el síndrome coronario agudo, estos pacientes, si se estratificaron en riesgo moderado a alto, estos pacientes deberían ir a estrategia invasiva. ¿Qué significa estrategia invasiva? Que el paciente o se le realice trombolítico o este paciente se le realice angioplastia. O sea, una intervención temprana. En cambio, si el paciente se estratifica y le da un riesgo bajo, este paciente nos permite, pues, iniciar manejo antiisquémico, realizar otras pruebas diagnósticas, ecocardiograma. Si el paciente está estable, se podría hacer un test de esfuerzo para ver si el paciente realmente está haciendo isquemia. Entonces, esto es muy importante. Hoy en día, pues, están apareciendo nuevas herramientas diagnósticas, como la cardioresonancia, como la tomografía multicorte, pero, como les digo, lo más importante, pues, es realizar un diagnóstico temprano, y lo podemos realizar solamente haciendo un interrogatorio, una buena anamnesis, un buen examen físico, y realizar un electrocardiograma, que es una herramienta diagnóstica muy sencilla, muy económica, muy barata, y que, pues, está disponible en casi todos los centros de atención, ya sean de segundo nivel o de primer nivel. Bueno, eso es, yo creo que es todo en cuanto a síndromes coronarios. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer ahora. No, doctor, no tenemos ninguna duda. Bueno, creo que Wendy me había preguntado sobre el quiz de electrocardiograma. Y el electrocardiograma lo vamos a hacer el viernes, lo voy a montar por plataforma Canvas. Son trazados electrocardiográficos para que ustedes interpreten. Les recomiendo que sigan estudiando la parte de electrocardiograma, todo lo que son valores normales y todo esto, porque a veces suelo en
en el quiz de electrocardiograma, colocar preguntas sobre cuánto mide el segmento tal. Entonces, es importante que ustedes se aprendan todos esos valores normales, porque si uno no conoce los valores normales, le va a costar después, va a ser más complicado entender lo que son ya los electrocardiogramas patológicos. Entonces, que tengan buena noche, nos vemos mañana, continuamos con los temas asignados. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo, doctor, gracias.